En este video quiero mostrar cómo sincronizar el acceso a un recurso compartido cuando se utilizan threads y las consecuencias de no hacerlo. Veamos qué hace el programa. Al inicio crea dos hilos de ejecución y luego entra en un lazo principal al estilo while 1. Los hilos se encargarán de leer tanto de un sensor de temperatura como de un sensor de presión un valor y reportarlo al hilo principal a través de una variable global llamada sensor. Por lo tanto, sensor será nuestro recurso compartido, por tanto y en cuanto que está siendo accedido en forma simultánea por el hilo principal, este que vemos acá, y por los dos hilos que han sido creados al inicio, que ejecutan las funciones de temperatura y de presión. Veamos qué hacen las funciones de temperatura y de presión. Son dos estructuras similares, ambas tienen un while 1, quiere decir que se van a estar ejecutando constantemente, y van a levantar el valor tanto de temperatura y de presión cada un segundo. Por el momento vamos a escribir en el campo value un valor constante. En este punto, posteriormente, cuando la aplicación crezca, deberíamos leer el verdadero valor tanto de temperatura como de presión y cargarlo en este punto. Pero para probar simplemente la estructura del programa que funcione correctamente, por el momento vamos a cargar un valor fijo. Entonces, el sensor de temperatura carga en el campo ID este valor, identificando que es el sensor de temperatura y carga 80. El sensor de presión carga en el campo ID este ID, identificando que es el sensor de presión, y carga siempre 1500. Veamos cuáles eran las verificaciones que hacía el hilo principal en el lazo while 1. El hilo principal verificaba que si el sensor de temperatura reportaba un valor mayor o igual a 95, lo considera una falla crítica. Recién vimos que el sensor de temperatura siempre va a estar escribiendo 80. Entonces, en principio, uno podría pensar que nunca puede entrar en este punto. Por su parte, verifica que cuando el sensor de presión reporta un valor menor a 500, lo considera una falla crítica de presión. Pero también vimos que el sensor de presión iba a estar cargando un valor de 1500, con lo cual en este punto no podría entrar nunca. El recurso compartido, que es esta variable global sensor, es una variable del tipo sensor-s que tiene dos campos, que son los campos que acabamos de ver que llenan las funciones y son verificadas por el hilo principal. Bueno, entonces tenemos como la cáscara del programa. Vamos a probar si esto funciona. Voy a correr paso a paso hasta este punto para que acá se vea que el debugger te muestra la información de los hilos que están siendo ejecutados en cada momento. Al inicio ya te muestra que el proceso con este PID es un hilo y lo llama hilo 1. Cuando yo ejecute esta función pthread-create, vamos a ver que en esta parte se crea un segundo hilo. Y si yo despliego esta parte, te indica qué funciones, en qué punto está parado en este momento. Por supuesto que como está el hilo durmiendo durante un segundo, la mayor parte de las veces que detengamos el programa vamos a ver que está en esta función. Cuando ejecuto el segundo llamado pthread-create, se va a crear un tercer hilo de ejecución que lo llama thread 3. A partir de acá voy a correr el programa directamente y vamos a ver en consola qué es lo que aparece. Bueno, como vemos, están apareciendo impresiones de mensajes de falla crítica, tanto de temperatura como de presión. Y recién habíamos visto que, en principio, uno podía pensar que esto no iba a pasar. Vamos a tratar de investigar un poquito más qué es lo que está sucediendo. Para ello vamos a agregarle en falla crítica de temperatura y falla crítica de presión
que imprima el ID que levanta en ese momento. Compilamos nuevamente. Y lo corremos. Veamos que el ID de temperatura es 1 y el ID de presión es 2, porque ese es el valor que se va a ver acá cuando imprima. Entonces, acá indica que hubo una falla crítica de presión, entró en este punto, pero indica que el ID era de temperatura y que el valor era 80. Pero se supone que iba a entrar solo en este punto si el ID era de presión, no de temperatura. Por otro lado, en este punto, cuando hay una falla de temperatura, indica que el ID es 2 y el valor 1500, pero 2 era el ID correspondiente al sensor de presión. Entonces, está imprimiendo falla crítica de temperatura y está reportando un ID de presión. Y está imprimiendo una falla de presión y está reportando un ID de temperatura. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es simplemente que no hay una sincronización al acceso compartido y pueden pasar cosas como la siguiente, que el hilo de ejecución que corre esta función haya cargado el valor en el ID de temperatura en forma simultánea, que la función que ejecuta el hilo de presión esté cargando el valor 1500 en forma simultánea. Entonces en ese punto tendría el ID de temperatura y el valor de presión, y que el hilo principal esté considerando o evaluando esta condición. Entonces efectivamente va a leer que el ID es de temperatura y que el valor, como es 1500, es mayor a 95 y va a imprimir este cartel. La conclusión es que no se puede escribir y leer desde una zona global de memoria, o no se puede hacer acceso a un recurso compartido en forma simultánea cuando tengo varios hilos corriendo. Por eso es necesario sincronizar el acceso. Sincronizar el acceso significa que mientras uno de los hilos esté accediendo, los otros no lo pueden hacer. Entonces, lo primero que se nos puede ocurrir es, bueno, antes de leer de la zona global, yo voy a indicar con un flag a los otros hilos que voy a estar accediendo al recurso para que los otros en ese momento no lo hagan. Y con los otros hilos lo mismo, voy a, justo antes de escribir en la variable global, voy a primero verificar si hay otro hilo que está haciendo uso del recurso compartido. Si nadie lo está haciendo, voy a poder acceder. ¿Cómo podemos modificar el programa para que esto mejore? Bueno, lo primero que se nos ocurre es poner una variable del estilo semáforo. Para ello vamos a crear un enum donde va a tener dos valores, rojo o verde. Vamos a crear por el momento una variable del tipo semáforo y la vamos a inicializar en verde. O sea, vamos a tener un semáforo que inicialmente está en verde. Y ahora, ¿qué hacemos antes de acceder al recurso? Bueno, lo que hacemos es, antes de acceder al recurso, primero verificamos si el semáforo está en verde. Fíjense que con este while, si el semáforo no está en verde, se queda detenido. No va a poder hacer uso del recurso. Cuando en este while la variable semáforo deje de estar en rojo, va a continuar. Lo va a poner en rojo, va a poder acceder al recurso, y lo que debiera hacer
al final es liberarlo. Por simplicidad yo ahora lo voy a poner acá al final, pero la realidad es que el código que está entre que yo tomo el recurso y libero el recurso debiese ser lo más corto posible. Por lo tanto, debiera liberar el recurso acá y volver a tomarlo. Vamos a ver qué código necesito agregar entonces en las funciones de los otros dos hilos. Bueno, necesito agregar que lo mismo, antes de tomar el recurso, antes de, en este caso, escribir en la variable global sensor, yo verifique que ningún otro hilo esté haciendo uso de esa variable global, tanto sea para leerla como para escribirla, y una vez que escribí, voy a liberar el recurso poniendo el semáforo en verde. Esto lo voy a replicar en la función que lee desde el sensor de presión, y con esto nos queda sincronizado el acceso. Está sincronizado mediante esta variable semáforo. Si el semáforo está en rojo, yo no voy a poder hacer uso de recursos, tanto sea para leerlo o escribirlo. Me voy a quedar bloqueado en el while, y una vez que otro hilo señalice que el semáforo se puso en verde, sí voy a seguir ejecución. Lo voy a poner, el hilo que haya visto que se puso en verde lo va a poner en rojo, va a poder hacer uso del recurso, tanto sea para leerlo o escribirlo, y finalmente va a ponerlo en verde. Vamos a probar este código y vamos a ver qué sucede. Bueno, en principio pareciera que funciona, pero si nos quedamos esperando el tiempo suficiente, como es este caso, falla. ¿Por qué falla? Porque la variable que usamos para sincronizar el acceso a un recurso compartido, que era la variable sensor, no deja de ser ni más ni menos que otro recurso compartido. Esto es una variable global que está siendo o leída o escrita por los tres hilos en forma simultánea. Entonces, semáforo es un recurso compartido más. Con lo cual no puedo sincronizar, la conclusión sería, no puedo sincronizar el acceso a un recurso compartido con otro recurso compartido. Entonces, ¿cuál es la solución a todo esto? Bueno, la solución a todo esto es la utilización de un mutex, que está asociado a threads. Entonces, vamos a ver qué tengo que reemplazar del código que acabo de hacer para utilizar mutex. Lo primero que tengo que hacer es declarar una variable del tipo mutex, que la vamos a declarar en este punto. Esta variable mutex va a ser la que va a reemplazar lo que antes quisimos hacer con semáforo. Uno ya podría empezar a pensar, pero mutex también es una variable global, ¿no será un recurso compartido? La diferencia está, y ahora lo vamos a ver, es que mutex yo no lo voy a escribir directamente, no le voy a asignar un valor a mutex, sino que lo voy a hacer a través de funciones que las maneja el sistema operativo. Vamos a inicializar el mutex al inicio del programa con la función mutex init. Esta es la forma de inicializarlo, y después, para usarlo, lo que tenemos que hacer es simplemente reemplazar estas dos instrucciones, que eran las que trataban de dejar bloqueado el código en el caso de que el recurso no estuviese compartido. Las vamos a reemplazar por mutex lock. Lo que hace esta función es verifica si el mutex está disponible. Si está disponible, lo traba y te permite que continúes con el código siendo ejecutado. Por el contrario, si el mutex ya está tomado por algún otro hilo, deja bloqueado el programa en este punto. Y por último, ¿qué es lo que hay que hacer
a la hora de liberar el mutex. Bueno, llamar a la función unlock. Esto mismo lo voy a tener que replicar en los dos hilos. Entonces vemos que también queda sincronizado, es decir, antes de acceder al recurso compartido, que es esta variable global sensor, siempre voy a estar haciendo uso de mutex lock, y siempre que termine de hacer el acceso a esa variable, ya sea para leerla o escribirla, voy a hacer el uso de mutex unlock. Ven, acá está lo mismo y acá está lo mismo. Vamos a correr este programita con esta modificación. Algo tiró un warning, ahora lo vamos a ver. Bueno, acá sí no va a fallar porque está sincronizado de la forma correcta. Quiero hacer una aclaración con respecto a el tiempo entre lecturas, tanto del sensor de presión y de temperatura. Si este tiempo nosotros lo hubiésemos puesto en los ejemplos anteriores, donde o no tenía ni siquiera sincronización o donde sincronizaba a través de una variable global, hubiésemos usado un tiempo entre lecturas de, por ejemplo, 5 minutos o no sé, o 2 minutos, que podría ser algo típico en una aplicación real. Para ver un sensor de temperatura, de presión, hay que ver la aplicación, pero podría darse el caso. La falla tardaría, por supuesto, mucho más en producirse. Acá yo estoy forzando que las lecturas sean cada un segundo, con lo cual tengo bastantes chances de que la zona de memoria global quede corrupta, como mostramos cuando imprimimos los mensajes. Pero si este tiempo yo lo incremento y lo llevo a 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, puede ser que no vea la falla, por más que me quede probando mucho tiempo en el laboratorio, y que la falla termine pasando una vez que el equipo está instalado. Por eso es bastante peligroso como no poder advertir cuándo hay un recurso compartido y que hay que sincronizarlo. De hecho, si yo saco esto, lo saco, estaría forzando a que las lecturas sean constantemente y aumentaría las chances de falla. Para el caso de mutex lo voy a hacer, vamos a directamente estar forzando que esté leyendo pero constantemente, como para verificar que realmente funciona. Ahí vi lo que indicaba el problema de compilación, era que no estaba siendo usado la función, claro, la variable semáforo está declarada pero no está siendo usada. Ese era el warning que me tiraba. Bueno, me puedo quedar acá una eternidad, que esto no va a fallar nunca. Entonces este es el mecanismo para sincronizar el acceso. Una última indicación de lo que respecta a este programa. Esto está hecho con un solo archivo, por simplicidad. Esto debiese estar separado en archivos, por supuesto, por un tema de modularidad. En este caso, como es un ejercicio muy concreto que está destinado a entender el tema de la sincronización de recursos, está hecho con un solo archivo. Estos archivos van a estar disponibles en un link que voy a dejar, y uno puede usar este entorno de desarrollo que es el MSU Expresso, o puede usar directamente la compilación desde consola o cualquier otro entorno. Con esto damos por terminado este ejemplo, espero que les haya sido de utilidad.